Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro El otoño de la civilización. Es un libro que está escrito por el periodista Joan Bordera, que está hoy con nosotros, y también por el doctor en física teórica e investigador del CSIC, Antonio Turiel. Esta presentación se engloba dentro de las actividades que organiza la Cátedra de Transformació del Model Econòmic, la cual está cofinanciada por la Universitat Jaume I y por la Generalitat Valenciana. Juan Bordera afirma en su libro que estamos entrando en una fase de transición que, queramos o no, vamos a tener que recorrer y que, por lo tanto, prosigue, las decisiones que tomemos en los próximos años van a determinar si esta transición responde a los intereses de una mayoría de las personas o si, por el contrario, lo hace respondiendo a los intereses de una minoría que prefiere ignorar que en la búsqueda del crecimiento permanente está precisamente la receta de la catástrofe. Y esto es justamente de lo que queremos reflexionar esta tarde. Hoy, durante un rato, vamos a hablar con Juan, entre otras muchas cosas, de economía, de política, de ecología, de las consecuencias del ansiado crecimiento económico, pero también, y muy especialmente, queremos dar un mensaje positivo, un mensaje de las alternativas. En un año, el 2022, además, en el que se cumplen 50 años de la publicación de lo que fue todo un referente en este ámbito, un informe que se conoció con el nombre de los límites del crecimiento, que ya en aquella época, hace 50 años, advertía de que un crecimiento exponencial de la economía mundial que estuviera cimentado exclusivamente por la explotación de los recursos naturales no podía sostenerse indefinidamente en el tiempo y que, por lo tanto, de seguir centrándonos en ese tipo de modelo, llegaría en el momento en el que se iniciaría no solo un progresivo agotamiento de los recursos naturales, sino también una serie de cambios en la biosfera, como son la desestabilización de los ciclos naturales que sustentan nuestro clima, la pérdida de biodiversidad o incluso la disminución de la población mundial. Han tenido que pasar 50 años y unas cuantas actualizaciones de este informe, antes lo estábamos hablando, para constatar que los autores del mismo no estaban tan desencaminados y que estamos empezando a dejar muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que tiene nuestro planeta. 50 años después, nuestra civilización se encuentra ante lo que Yayo Herrero, que por cierto prologa este libro, llama una contradicción irresoluble, por la cual no podemos dejar de crecer, pero a la vez no podemos seguir haciéndolo en base a una esfera material de recursos por definición limitada. El filósofo y poeta Jorge Richman, quien también epiloga este libro, considera que estamos entrando en lo que él llama una época del mundo al revés. Un mundo al revés convencido de que logrará sobrepasar los límites ecológicos, intensificando precisamente aquellas acciones que nos han llevado a esta situación. Un mundo al revés que piensa que el modelo de desarrollo actual podrá prevalecer frente a las leyes tan básicas como la termodinámica o la ecología. De todo esto y mucho más se reflexiona en el libro que presentamos hoy, que se trata, en definitiva, de un conjunto de ensayos a través de los que sus autores pretenden ponernos delante de un espejo, para que podamos ver que la crisis climática y energética va en serio y que además ha venido para quedarse. Por lo tanto, nos plantean algo que es bastante incómodo. Nos enfrentan a un dilema. ¿Cómo adaptarnos al hecho indiscutible de que la esfera material que sustenta nuestra economía va a decrecer? Dejamos, por tanto, que Juan nos hable de todo esto y mucho más, y me gustaría abrir tu presentación con una pregunta, ¿no? Una pregunta que supongo que te han hecho ya algunas veces, y es ¿por qué un título como El otoño de la civilización? ¿Y qué queréis expresar ya, empezando con ese título? Venga. Bueno, gracias a David y a todos y a todas vosotras por estar aquí. Lo que queríamos contar era un poco un juego de palabras, ¿no? El otoño, en el idioma del imperio este decadente en el que estamos un poco viviendo, en inglés americano, otoño es a la vez otoño y caída. Y esa es un poco la disyuntiva en la que está nuestra civilización. Podemos asumir los límites, los ciclos naturales, los recursos que tenemos aún disponibles, asumir que el otoño siempre ha sido una época en la cual tú tienes menos energía disponible, porque el sol empieza a aparecer menos, y tienes un clima que se vuelve un poco más complicado. No es el fin del mundo, pero sí que estamos ante el fin de un mundo que se ha basado en una idea estúpida, que no se puede sostener, que es crecer eternamente en un planeta con recursos finitos. Y eso es un poco lo que queríamos contar.
Entonces yo ahora tengo una presentación, supongo que empiezo ya con ella, ¿no? Que es un poco una presentación que ya teníamos hecha antes de la publicación de este libro, pero que la hemos ido tuneando para adaptarla. Y yo lo primero que querría preguntaros es haceros una pregunta yo a vosotras y a vosotros. Y es, de estas dos crisis, la crisis energética, la crisis climática, que seguro que habéis oído hablar infinidad de veces de ellas, sobre todo la energética está ahora cogiendo un poco de fuerza, ¿cuál de las dos creéis que es más grave? Si podéis, por favor, levantar la mano las personas que creáis que es la crisis climática la más grave de las dos. Vale. ¿Y la crisis energética? Hay un gran número de no sabe, no contesta, por lo que veo. Vale. No hay ninguna duda de que las dos son prácticamente igual de graves y no hay una respuesta correcta ante esta pregunta. Es un poco, al final, las dos se interrelacionan mucho. Pero es curioso que aquí se ha manifestado algo que es como muy también común en la sociedad y es, hay una preocupación cada vez más abierta y más, digamos, hasta los medios. Hay movimientos sociales basados en la cuestión climática, pero apenas hay difusión y movimientos sociales que estén basados en la problemática energética. Y yo voy a empezar un poco contándoos la ecológica para llegar luego a la energética e igual al acabar la charla puede que alguna de las personas que ha dicho una cosa igual se lo piense un poco. Bueno, lo primero, dos datos ahí que recogimos. La crisis ecológica no es solo el cambio climático, está la crisis de biodiversidad, que es como mínimo también igual de grave. ¿Por qué? Pues bueno, estos dos datos son, yo creo, terroríficos. En los últimos 50 años hemos exterminado el 68% de los individuos vertebrados que había sobre la faz de la Tierra. Este es el nivel de amor por la vida que tiene el sistema socioeconómico o capitalismo, para no cortarnos en decir lo que es. Y luego el otro dato es que la tasa de extinción de especies es más de 1000 veces superior a lo que sería el ritmo natural. Y luego nos extrañamos de que aparezcan pandemias, ¿no? Otro estudio que es como muy puntero, porque de hecho esta es una actualización que se hizo hace unos meses, es el de los límites planetarios. De los límites planetarios que hay 9, hemos traspasado 5. Hemos traspasado el cambio climático, la biodiversidad, los usos de la tierra, los ciclos geoquímicos del fósforo y del nitrógeno, que es lo que mantiene, digamos, la posibilidad de tener cosechas. Y luego ahora mismo se ha cuantificado que hemos traspasado el límite de los contaminantes químicos. Y hay un dato que me parece también terrorífico, que está bien remarcar, y es que se hizo un estudio hace poco en la Universidad de Ancona y se encontraron microplásticos en las placentas de la mitad o más de la mitad de las mujeres sujetas a ese estudio, ¿no? Ante este panorama un poco terrorífico, lo que sí que es verdad es que están empezando a haber propuestas de cómo adaptar la economía a esta situación. Y entre ellas, quizá una de las que destaca más, que por ejemplo Ámsterdam o Barcelona ya la están aplicando, es la economía del donut o de la rosquilla, que es usar este marco que habíamos visto antes de los límites planetarios, que son esta, digamos, la parte exterior del donut, y juntarlo con unas, digamos, bases sociales o mínimos de calidad de vida, de agua, de energía, de comida, de salud, de educación, y el espacio en el que la economía debería de funcionar es este. Es decir, ni pasarse los límites por el forro, ni no proveer, digamos, de unos mínimos de calidad de vida a todos sus ciudadanos, ¿no? El problema que tenemos es que casi ningún país del mundo cumple esta situación. Es decir, por ejemplo, Alemania, aquí tenéis el 92, 2015 y una previsión que se hace para 2060 de distintos países que sirven un poco como de modelo, ¿no? Países de altos salarios, como Alemania, que tienen los mínimos de calidad de vida cubiertos, pero lo hacen a costa de traspasar todos los límites. Luego países que ni siquiera proveen de los mínimos de calidad de vida, pero así todo también traspasan una parte de estos límites. Y luego hay algunos países que están en la situación opuesta, y es no traspasan ningún límite, pero tampoco por ello consiguen otorgar, digamos, unos mínimos. Pero esta receta es útil. El problema es que así todo también se queda corta. Es decir, a donde vamos, inequívocamente, cuando acabe la charla seguro que aún es más evidente, es hacia una situación que se le podría denominar de decrecimiento, que es precisamente una teoría económica que dice que se puede vivir mejor con menos, o al menos se puede vivir mucho más sosteniblemente, porque lo que estamos haciendo es insostenible. Y sobre todo es insostenible por esta cuestión. Ahí en la gráfica lo que veis es la correlación de la temperatura y del CO2 en los últimos 800.000 años, tanto en la Antártida como en el promedio global. Es un reloj suizo, literalmente. En el caso de la Antártida la correlación es tan directa que nadie puede aún hablar de negacionismo climático sin parecer literalmente que venga de Atapuerca, ¿no? Es decir, esta gente de según qué partidos políticos que aún se atreven a negar el cambio climático,
Yo no sé cómo lo hacen aún, porque realmente los datos son incuestionables, ¿no? De hecho, la correlación tiene un problema, y es que, como veis ahí arriba, la concentración de partes por millón de CO2 ya no es 400, es 420. Y si veis la inercia que coge todo esto, os podéis imaginar dónde va a ir la temperatura, hagamos lo que hagamos. Es decir, aunque dejásemos de emitir ayer, lo cual obviamente es imposible, la temperatura va a seguir subiendo como mínimo durante varias décadas. Y como vamos a seguir usando carbón, que es precisamente lo que la Unión Europea acaba de aprobar en este plan del REPowerEU, que es como la estrategia para generar, digamos, un sistema energético que pueda enfrentarse a lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, pues lo que parece ser es que vamos a seguir aumentando esta tasa que literalmente nos aboca a un escenario en el que la vida está en peligro. Porque esto es una especie de imagen que cuenta los ciclos de Milankovitch, que se llaman, o variaciones orbitales, que es lo que ha provocado los cambios climáticos en el pasado, que son procesos naturales, pero igual que hay cambios, o sea, igual que hay incendios naturales, también hay incendios provocados por el hombre. Y esta es un poco la situación. Es decir, el cambio climático actual se está escapando de la dinámica natural, que es la de una situación en la que la Tierra tiene 3 ciclos, precesión, bamboleo del eje y la excentricidad de la órbita, que hacen que reciban más o menos radiación solar, y esto es lo que ha hecho que tengamos glaciaciones, que si os fijáis, además, son cada 100.000 años aproximadamente, ¿no? 700, 600, 500, 400... Ahí se produce el pico de temperatura y el pico de CO2, y qué casualidad, el ciclo de excentricidad, que es realmente el que manda de los 3, tiene también 100.000 años. Pero lo que está ocurriendo es que desde que sabemos estas cosas y desde que se ha, digamos, salido de toda duda al respecto, lo único que hemos hecho es cumbres del clima, acuerdos, protocolos y subir un precipicio que en algún momento más nos vale que frene el ascenso, ¿no? Porque haciendo una comparativa, que a veces esto yo creo que es muy útil para entenderlo, el planeta Tierra tiene una temperatura media de no llega a 15 grados. Entonces, si sube 1,2, un organismo que tiene una temperatura media de 15 grados es como si le subiéramos 3 grados a un cuerpo humano. ¿Qué le ocurre a un cuerpo humano cuando tiene 3 grados más continuamente? Bueno, pues le ocurre un fallo multiorgánico. Literalmente es lo que acabaría pasándonos. Y esto es más o menos lo que está pasando en el planeta. Yo creo que esta imagen es la que mejor explica la situación. Esto es un clima de un año de la Tierra, un poco representado en un GIF, y lo que nos cuenta es que todos estos, digamos, elementos clave del sistema Tierra, que son 15, digamos, ¿no? Estos son un estudio que se llama los tipping points. De esos 15, 9 están en fase activa de degradación desde hace ya como mínimo 3 años, que es cuando se calculó el estado, ¿no? Y el problema que tiene además es que con que uno se desestabilice del todo, todos van a sufrir. Si te falla el hígado, los riñones van a acabar sufriendo, el estómago va a acabar sufriendo, y esto es un poco lo mismo. Si el hielo de Groenlandia se deshiela, la cantidad de agua dulce y fría que cae en la corriente paraliza esta corriente, que envía cada vez menos lluvias al Amazonas, que emite más carbono a la atmósfera, lo cual acaba haciendo que el permafrost se deshaga. O sea, es toda digamos, una especie de circuito cerrado que se asemeja a un cuerpo humano. Es parecida la situación. Tiene digamos, sus venas y sus arterias, que serían la circulación, tiene órganos vitales para el funcionamiento del cuerpo, y de hecho hay uno en concreto, que es el permafrost, que sería quizá como el hígado, que como se deshiele del todo, adiós. Es decir, se acabó la partida. Se acabó la partida para la raza humana, obviamente. La Tierra seguirá maravillosamente bien. Y ahí es donde, lo que está ocurriendo es que precisamente como el clima la crisis climática es tan grave y las pruebas cada vez son más evidentes, hay una pequeña revolución en la comunidad científica. Y esto es positivo. De hecho, en el estudio reciente del IPCC, esto es una encuesta que le hizo Nature a los autores del IPCC, y la mitad se están atreviendo a decir que nada de 1,5. A finales de siglo estaremos en 3 grados. Pero es 3 grados de temperatura media. Esa es la historia. Es decir, no, en España, si estamos en 3 grados de temperatura media, igual en España estamos en 5 grados de aumento de temperatura. En el Ártico, que es donde más se nota el problema, estarán en 8. Y ahí ya sí que también es punto final. Es decir, no hay nada que hacer. Estamos en un punto cercano al de irreversibilidad de esta situación. Por eso, en esta pequeña revolución, yo tuve la suerte, que esto es algo que está dentro del libro de publicar el informe climático más importante del mundo en exclusiva, y lo reprodujeron el The Guardian, el Spiegel alemán, la prensa de la China, de la India, de 35 países, porque hay unas presiones que hacen que ni siquiera en los informes de vanguardia se pueda hablar realmente de lo que está pasando, ¿no? Ahora lo veréis.
Pero bueno, algunos de los titulares que sacamos es que el IPCC, el informe climático este más importante del mundo, el del Grupo 3, aparece ya 28 veces nombrada la palabra de crecimiento, pese a que hay presiones para, digamos, suavizar estos informes. Y se especifica en uno de los párrafos que el capitalismo es insostenible. Es decir, que esto que yo creo que es algo que cualquiera tiene dos dedos de frente y lo ve, pero que lo diga la comunidad científica es fantástico, porque nos abre una posibilidad de debate que hasta ahora parecía que no se podía ni hablar. Aquí tenéis un poco la historia. Yo lo publiqué en una revista que se llama Contexto. De ahí tuvimos la suerte de enviar una nota de prensa y que nos hicieran caso de Guardian, el Spiegel alemán y compañía, pero la prensa española tardó 12 días en hacernos caso para publicar algo al respecto, y la única cadena de televisión que se atrevió a sacarlo en las noticias fue La Sexta. El resto... Y bueno, aquí tenéis, pues eso, salió en la revista de la Universidad de Yale, salió en la prensa de la India, y al final la primera de las cadenas que lo sacó al menos en la web fue Radio Televisión Española, pero yo tengo una conversación aquí guardada en el móvil con una periodista de Televisión Española que me dijo literalmente que nunca había recibido tantas presiones de sus jefes para no sacar un tema en las noticias. Ahí, digamos que se ve el enfrentamiento. ¿Cuál es? El enfrentamiento es el poder económico que domina la mayoría de las televisiones, o los lobbies, o los partidos políticos, que al final muchos de ellos están secuestrados por estos intereses, contra una información que atenta contra esos intereses. Entonces, si te pasas de lo que se permite, pues no te publicamos. Y de hecho esto es lo que os quería comentar antes, ¿no? Después de nuestra filtración del informe climático, la BBC sacó otra filtración que demostraba que había habido 32.000 intentos de cambiar el resumen de este informe del IPCC, que al final son 60 páginas. Pues ha habido 32.000 intentos, de los cuales hemos rescatado un par que son como muy simbólicos, que es el ministro del petróleo de Arabia Saudita. ¿Qué tendrá que decirle este tío con un conflicto de intereses del tamaño de Groenlandia a la comunidad científica? Pues diciéndole a la comunidad científica que, bueno, que frases como la necesidad de acciones urgentes y aceleradas, que la eliminen del informe. Porque igual, pues para sus intereses y su país, pues como que no le tal, ¿no? Luego otro caso, pues el Instituto de Minería e Investigación en Combustibles de la India, diciendo que el carbón, bueno, el carbón pues igual le hace daño al clima, pero para nuestro país es imprescindible. Y esto un poco nos sitúa en esta situación en la que no hay otra salida que armarnos, con el buen sentido de la palabra, de cooperación, organización y presión en la calle. Es decir, si no hay una presión en la calle que, como en 2019, active a los gobiernos, que, bueno, ¿qué hicieron en 2019? Pues al menos declararon la emergencia climática, hicieron 4 cosas así un poco para disimular, pero vamos a tener que presionar. Esto no va a cambiar, digamos, porque pues la verdad, digamos, salga a la luz, porque no, para empezar la bloquean, es decir, es difícil que esta verdad salga a la luz, y si encima no nos organizamos para presionar, no hay nada que hacer. Por eso hay movimientos que ahora están empezando a hacer desobediencia civil, no violenta, para llamar la atención. Hay muchísimos, está Last Generation en Alemania, Just Stop Oil y Insulate Britain en Reino Unido. En España hubo un movimiento hace poco que se llama Rebelión Científica, en el que yo colaboré, que pintarrajeamos el Congreso de rojo, con una cosa que es un poco un jarabe de remolacha que se borraba ahí en 30 minutos, lo limpiaron perfectamente, pero la intención es decir un mensaje muy claro. Ahora ya hay muertes, digamos, que se están produciendo por el cambio climático, pero es que España no es que esté en una situación muy buena. España es el país de Europa que tiene mayor riesgo de desertificación. Es un país que está al lado, rodeado por un mar que se calienta muchísimo más rápido que otros, porque es un mar cerrado. Es decir, hay países que deberíamos estar muchísimo más activos que otros porque tenemos peor situación en cuanto a futuro a corto plazo. Bueno, aquí tenéis a los científicos y científicas que hicieron esta acción que la sacó la revista Nature, que es como la primera acción. Aquí hay gente, entre esta gente que veis aquí, hay gente con doctorados, con titulaciones, con papers publicados en las revistas de mayor prestigio, pero parece un grupo de activistas cualquiera, ¿no? Pero esto es lo que hay que hacer. Es decir, aquí en España, por ejemplo, estuvo Fernando Valladares, Jorge Richman, gente de mucho prestigio, lanzándole sangre falsa al Congreso, porque es que literalmente la inacción del Congreso está manchada de sangre. Y entonces os preguntaréis, si esto es tan grave, ¿por qué no se está haciendo nada? ¿No? Si está en juego literalmente la vida. Bueno, la respuesta yo la he un poco usado una metáfora para hablar de esto que se llama la manta de las soluciones. Es decir, la problemática energética es igual de grave y las soluciones que tendríamos a nuestra disposición o cubren un problema o cubren el otro, o cubren la cabeza o cubren los pies. Pero es difícil que podamos hacer una transición
sin asumir una cierta renuncia en algunas cuestiones. Entonces, por eso un poco, ahora pasamos a hablar de la problemática energética. Esta gráfica yo creo que es la que explica por qué no se está haciendo nada mejor que ninguna otra. Es decir, aquí lo que podéis ver, esta parte de arriba, entre dos líneas verdes que apenas ni se ven, es lo que digamos ahora mismo generan las renovables en cuanto a consumo de energía primaria. Es verdad que esta gráfica es de 2017, ha mejorado un pelín, pero hay que asumir que las renovables tienen límites, y muchos. Es decir, para empezar, las renovables dependen de los combustibles fósiles para su extracción, para su fabricación, para su reciclaje, para la sustitución de las propias renovables, porque las renovables se tienen que renovar. Es decir, deberían de llamarlas renovables porque cada 25 años tú tienes que cambiar los molinos, tienes que cambiar las placas. Entonces, los materiales con los que se fabrican estas renovables, litio, cobalto, neodimio, son finitos y se extraen con combustibles fósiles. Entonces, además de las limitaciones que ya tiene el modelo, hay otras limitaciones que vamos a ver después. Porque resulta que, afortunadamente, cada vez se extrae menos petróleo, pero no es porque las petroleras se hayan vuelto ecologistas de repente. Se extrae menos petróleo porque cada vez es menos rentable, ni más ni menos. Estas es las inversiones que hacían las petroleras en 2014, cercanas a 900 billones de dólares, ahora están alrededor de la mitad. Y la explicación de que esto esté ocurriendo es esto, que quizá es la imagen más importante de toda la presentación. Es decir, esta parte amarilla de la gráfica superior, veis más bien, es el coste energético de producir el resto de combustibles fósiles que son los que están debajo. Aquí está el petróleo convencional, que es el de mejor calidad, que tocó techo su producción en 2006 y desde entonces aquí estamos. Estamos, digamos, aparentemente como si no hubiera pasado mucho porque se encontró el fracking, se usó, digamos, la técnica de fractura para sustituir o añadir una serie de combustibles que ya no son tan buenos como el petróleo convencional. Pero es que el coste energético de producir todo esto va a ir aumentando hasta que llegará a un punto, que puede ser 2050 según este estudio, que tiene apenas 3 meses y que lo podéis encontrar en Science Direct con este nombre. Y lo que viene un poco a contarnos este estudio es que va a llegar un momento que no es que el petróleo, el gas y el carbón se acaben, que también, es que va a haber una parte de los combustibles fósiles que no vamos a poder extraer, porque si a ti te cuesta un barril de petróleo sacar un barril de petróleo, ese barril de petróleo tú no lo sacas. Y como esto le va a ocurrir al petróleo, le va a ocurrir al carbón y al gas también. Lo que pasa es que el petróleo es, digamos, la más peligrosa de las 3 fuentes de energía primarias porque no se utiliza solo para mover, sino que realmente comemos petróleo, que es algo que luego con el tema de la crisis alimentaria pues lo vamos a tocar también un pelín. Ante esto que está diciendo la Agencia Internacional de la Energía, que no es que lo diga tampoco Ecologistas en Acción o Greenpeace o Extinction Rebellion, que es el movimiento en el que yo milito, esto lo dice una agencia que depende de la OCDE y que es bastante conservadora. Y lo que está diciendo es que para 2030, si no hay un milagro de encontrar nuevos campos e invertir, que ya habéis visto que están bajando las inversiones, la caída será alrededor de entre la línea verde y la línea marrón. Es decir, esta sería la caída previsible, que es pasar de casi 100 millones de barriles de petróleo diarios en 2020 pues a alrededor de 60 en 2030. Es una caída del 40% en la producción de petróleo y para que os hagáis una idea, la Segunda Guerra Mundial, la caída fue del 20%. Es decir, es 2 guerras mundiales en una década. Y además, la problemática que tiene esto es que no todos los petróleos sirven para hacer diésel. Por eso está habiendo esta problemática especialmente grave con el diésel, porque todos estos petróleos extrapesados, de fracking y tal, no sirven para hacer diésel. El diésel solo se puede fabricar principalmente con el petróleo crudo convencional de calidad. Por eso, aunque la caída de la producción de todos los líquidos del petróleo pues, va alrededor del 4 o del 5% ahora mismo, respecto a 2020, la caída del diésel lleva cayendo desde 2018. El que os diga que esto lo ha hecho Putin o la pandemia, le pasáis esta gráfica. Es decir, esto es un proceso que venía dándose desde hace mucho tiempo, que las situaciones, digamos, de crisis que estamos viviendo ahora lo están acelerando, pero que era un proceso geológico natural, que se sabía que iba a ocurrir. Además, para la gente que, digamos, apueste por la nuclear, el uranio le pasa lo mismo. Es decir, los picos de extracción de todos estos materiales van a seguir dándose a medida que vayamos pasando años, y el uranio tiene su pico previsto, según esta Agencia Internacional de Energía, que como os digo es conservadora, en 2025. Está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, apostar por la nuclear, además de las contrapartidas que tiene
a nivel de gestión de residuos, a nivel de que económicamente no suele ser muy rentable, es que además la geología te va a poner un límite, ¿no? Y esta imagen la he rescatado a raíz de la guerra de Ucrania, porque es una imagen del ejército alemán, que tiene como 15 o 20 años y los datos no estarán muy ajustados a la realidad, pero lo que cuenta es algo muy evidente y es dónde se encuentran el 74% de las reservas de petróleo mundial y el 70% de las reservas de gas. ¿Qué encontramos en esa elipse? Ucrania, Siria, Irak, Afganistán, Rusia, es decir, países en los que casualmente siempre hay conflictos, el problema principal es la energía. O sea, lo que se está buscando es asegurar el suministro energético y evitar que lo controle tu rival. Esto es lo que está de fondo pasando desde hace 30 años. Vale, vamos a algo positivo, o aparentemente. Lo que sí que es verdad es que las renovables están haciendo una pequeña revolución positiva. Desde 2009 han abaratado tanto el precio de generación de electricidad que en 2009 eran la fuente más cara, la solar, y la segunda fuente más cara, la eólica, y ahora son las más baratas. ¿Esto es maravilloso? Sí. ¿Tiene un lado oscuro? También. O sea, y no puedo no contároslo, no puedo no decíroslo. El lado oscuro es que esto se ha conseguido porque la globalización funciona. Pero la globalización, a medida que la energía disponible mengue, también va a menguar y, de hecho, Trump, el Brexit, son los primeros síntomas de esta desglobalización que está empezando y que va a poner en apuros a los circuitos largos de producción. La gente que fabrica renovables, extrayendo el neodimio en un lado, el litio en otro, el cobalto en otro, juntándolo en una fábrica en Singapur para que luego lo monten en China, pues igual esa cadena, a medida que la energía mengue, va a ser también difícil de sostener. Y luego hay otro factor, que lo comentábamos David y yo antes, que es que la energía más limpia se está fabricando con la más sucia. Es decir, al final, quien fabrica los paneles, los molinos, principalmente son China, fabrica esto con su matriz energética, 2/3 partes de la matriz energética china es con carbón. Entonces, a medida que China tenga que hacer procesos de transición hacia energías más limpias, el proceso de fabricación de renovables también se encarecerá. Por eso hay un peligro que Antonio y yo titulamos como negacionismo, que es que hay mucha gente que antes buscaba negar el problema del cambio climático. Hay un dato terrorífico y es solo en Estados Unidos, la década pasada, los lobbies que invertían en negar el cambio climático se gastaban alrededor de $1.000 millones al año solo en Estados Unidos para fundar think tanks, estudios que negasen la importancia del cambio climático. Por eso la gente pues aún no ha reaccionado, porque no ha tenido oportunidad de entender todo esto, ¿no? Pero ahora han mutado y ya no son negacionistas, pero son negocionistas. Y es lo que, por ejemplo, es el filántropo Amancio Ortega, que es alguien que pues bueno, preocupación climática cero, ni por los derechos humanos, y ahora de repente está comprando parques eólicos en Zaragoza o fondos de inversión, fondos buitre, haciendo una serie de inversiones en el tema de las renovables, porque ahora mismo sí que tienen una rentabilidad muy grande, y ahí hay un peligro, por un poco ir concluyendo el tema de la transición energética, ¿no? El peligro es quién pilota esta transición energética que tenemos que hacer sí o sí, porque es una transición energética muy complicada, llena de contradicciones. Por ejemplo, una contradicción es que tiene que planificarse al milímetro, porque seguro que habéis oído, o es probable que hayáis oído hablar del gran apagón, que es algo que comentaron hace poco, porque los ministros de defensa de Austria, Alemania y Suiza lanzaron una campaña de concienciación a su propia población de que podía ocurrir un gran apagón, porque resulta que cuantas más renovables metes en el mix eléctrico, más difícil es estabilizar el propio flujo, ¿no? Y entonces los países que están muy interconectados, como es el caso de Alemania, Suiza o Austria, tienen un riesgo real de que de repente pete una parte de la instalación eléctrica porque haya un fallo en el propio flujo, porque al final la renovable tiene la problemática de que entra y sale, de repente hace sol, de repente no, y entonces tienes que estabilizarla o con gas o con hidráulica, ¿no? Y claro, esto es un proceso complejo que se tiene que gestionar con una planificación muy concreta, que no admite, digamos, pequeñas aplicaciones, pero a la vez la transición energética tiene que ser lo más distribuida posible. Es decir, tendríamos que estar haciendo circuito corto de producción energética porque cuantos menos materiales gastemos en la propia transición, mejor, porque es que van a escasear. Luego, además, pues bueno, la transición tendría que estar basada en el autoconsumo, tejados solares, por supuesto,
renovables no eléctricas, que es un tabú que se suele, o es un tema que se suele obviar, pero la manera más eficiente de generar, digamos, con, por ejemplo, la energía solar es la termosolar, es calentar directamente el agua sin necesidad de convertirlo en electricidad, pero esto a los lobbies energéticos ya no les gusta tanto porque no pueden hacer negocio tanto con él. Por eso, al final, el dilema es la transición energética, o lo pilotamos la sociedad civil o lo van a pilotar las grandes empresas. Y va a ser muy diferente una cosa de la otra, ¿no? En cualquier caso, va a haber que reducir el consumo, y ahí hay una palabra que tiene que ver con un libro que a mí me encanta, que se llama Pluriverso, Diccionario para una nueva era, que explica cómo la transición energética no se tiene que hacer igual aquí y en Galicia, o aquí en la India, ni mucho menos, ¿no? Es decir, hay circunstancias concretas de cada contexto que hacen que no haya una receta única, sino que las recetas varían y son complejas y dependen de cada contexto, ¿no? Y ante esta situación hay un problema que también pasa un poco como de tapadillo, pero que quizás es el más grave de todos. Es decir, la desigualdad económica en los últimos 2 años ha hecho que, bueno, el sistema socioeconómico este para 4, que se benefician 4, ha hecho que los 10 hombres, que son 10 hombres, más ricos del planeta, hayan doblado su riqueza, mientras el 99% de las personas perdíamos poder adquisitivo. Este es el sistema tal cual está montado, es un juego de trileros, ¿no? Perdonadme que este es mi móvil. Total, que lo que un poco dice esta imagen que tenéis ahí es que el 92% de la problemática de la desigualdad económica, y bueno, no, mentira, el 92% de la responsabilidad del problema climático lo hemos generado en el norte global. Entonces, el decrecimiento es una receta que aplicándola bien yo creo que se puede entender muy fácil, ¿no? Es decir, y además en positivo, es decir, ¿a quién no le interesaría decrecer en jornada laboral? Por ejemplo, ¿no? O decrecer en estrés, o en contaminación, o en microplásticos. Es decir, se puede decrecer en positivo y la única manera de gestionar todo este meollo que tenemos montado es con el decrecimiento de la jornada laboral, para empezar. Porque es una manera de, sin decrecer el salario, redistribuir la riqueza, reducir el uso de energía y materiales, producir menos y consumir menos, que lo vamos a tener que hacer de cualquier manera. Entonces, si reducimos la jornada laboral, pero no reducimos el salario que le damos a los empleados, es mucho más fácil, por ejemplo, hacer frente a toda esta situación. Pero, por supuesto, aún así todo, habría que buscar recetas muchísimo más radicales de redistribución radical de la riqueza, porque la transición esta que se tiene que hacer con, yo creo, una palabra clave que en el fondo es expropiación. Es decir, en Alemania, hace apenas 2 semanas, se aprobó una legislación del propio gobierno alemán para que, en caso de emergencia, el gobierno alemán pueda expropiar parte de la infraestructura eléctrica a las compañías energéticas. Esto es imprescindible. Es decir, menos que eso no nos da. Porque esta es la situación, es decir, además, digamos, ¿no? el troncho cada vez es más grande y el hueco en el que tiene que caber cada vez es más pequeño. Entonces, estamos en un sistema que se montó de una manera que tenía su lógica cuando teníamos fuentes de energía baratas, pero que no se va a poder sostener. Con lo cual, cuanto antes asumamos esta situación, y hay países como el nuestro que lo tendrían que hacer antes que otros, pues mejor. Por eso es bueno que se hable sin miedo de decrecimiento. Es decir, es una palabra que puede gustarte más o menos, que puedes... por ejemplo, hay una frase de un político, que no voy a nombrar quién es, pero decía que con el decrecimiento no se ganan elecciones. Bueno, pues igual, es decir, igual tenemos que buscar otra manera de convencer a la sociedad. Puede ser, por ejemplo, apellidar a este decrecimiento como decrecimiento redistributivo o decrecimiento de los ricos. Pero la palabra en sí, lo bueno que tiene es que el capitalismo es experto en cooptar palabras. Ha cooptado bio, verde, sostenible, todas, ¿no? Las que queráis. En cambio, decrecimiento directamente apela contra esta necesidad de crecer y de reproducir el capital, que es lo que nos está llevando a esta situación de crisis civilizatoria. Esto es un estudio que se llama La Gran Aceleración, que realmente marca, digamos, el inicio del problema y el estado en el que estamos, ¿no? Es decir, desde 1950... en adelante, todas las gráficas que os podáis imaginar, económicas y ecológicas, digamos, han hecho un crecimiento exponencial y cuanto más subamos, pues más grande va a ser la caída. Una caída que además lleva predicha 50 años, que como ha comentado antes David, el estudio de los límites del crecimiento, que las personas que lo hicieron fueron atacadas hasta unos niveles, bueno, os podéis imaginar lo que les dijeron, ¿no? Pues literalmente clavaron en 1972 con unos ordenadores, que no quiero ni imaginarme aquello que sería, ¿no? De la prehistoria,
literalmente modelaron el comportamiento de una civilización como la nuestra, súper compleja, y lo clavaron al milímetro prácticamente. Es decir, todos los parámetros que veis en la línea discontinua es la previsión de este informe de 1972, y luego la gráfica, digamos, la línea continua, lo que hace es marcar la trayectoria que ha hecho el mundo real. Y esto se sabía desde hace 50 años, lo han clavado, y así todo aún, bueno, pues este año se cumple el 50 aniversario de este libro, de este informe, que para mí es el informe más importante de la historia de la humanidad probablemente, y está pasando como de tapadillo, es decir, se le hace un caso relativo, ¿no?, a esta situación. Entonces, de esto hay que hablar. Es que literalmente nos jugamos el futuro, ¿no? Porque además, y ya acabo con esto, justo el año en el que, digamos, se marcaba el cruce, mirad cuál es, me aparto para que lo veáis. ¿Esto significa que vaya a empezar ahora a caerse todo como un castillo de naipes? No. De hecho, además, aunque hayan acertado bastante en la trayectoria hasta ahora, cuando los modelos de dinámica de sistemas llegan al punto de ruptura, es cuando empiezan a fallar, porque es más difícil modelar el caos. Pero lo que sí que es verdad es que estamos en unas décadas, esta y la siguiente, en la que nos lo jugamos todo, literalmente. Nos jugamos tener un mundo que merezca la pena ser vivido, que puedas, digamos, garantizarle un futuro a las generaciones que vienen, o nos jugamos colapsar, como le ha ocurrido a 26 civilizaciones antes que a la nuestra. Tampoco nos pensemos que esto es la primera vez que ocurre. Lo que sí que es verdad es que es la primera vez que le ocurre a una civilización global. Esto sí que ya es nuevo, y además somos la primera civilización capaz de cambiar el clima para los próximos siglos, si no milenios, y dejar un clima ya pues prácticamente incompatible con la vida tal cual la conocemos. Por eso esta década es crucial. Es decir, en esta década se tendrían que estar haciendo planes de transición muchísimo más atrevidos de lo que se están haciendo, y se tendría que generar un clima de urgencia y de debate social con estas cuestiones que ahora mismo pues ni está ni se le espera, y más nos vale que esté y que aparezca pronto. Y nada, con esto acabo. Deciros nada, que el libro este, pues en el fondo, pues es una recopilación de textos, unos cuantos ya publicados, otros inéditos, que estamos teniendo muy buena acogida, que estás ya, o sea, en 2 meses y medio es la segunda edición, y que el CSIC, que es la mayor institución científica de España, lo ha recomendado como uno de los libros que hay que leer, pero que en el fondo lo único que contamos con el otoño de la civilización es lo que llevan diciendo la ciencia 50 años, y es que hemos llegado a un punto en el que tenemos que cambiar, que el mundo que hemos conocido hasta ahora estaba mal. Yo creo que todos y todas tenemos esa sensación de que algo no iba del todo bien, pero esto, como he dicho antes, no es el fin del mundo, ni mucho menos, y de hecho Yayo Herrero lo clavó en el prólogo cuando dijo que el otoño no es una estación triste. El otoño es una estación en la que la vida de repente se contrae, ¿no? De repente frena un poco, pero que es necesario que eso ocurra para que una vez pasado el invierno la vida pueda reventar en primavera otra vez. Es decir, podemos tener una situación en la que nuestra civilización mejore, pero primero vamos a tener que pasar este trance y superarlo, lo cual no está garantizado ni mucho menos, y lo vamos a tener que pelear. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias por esta primera introducción, y yo me gustaría coger tu guante y preguntar ahora quién está más preocupado por el cambio climático o por la crisis energética. Igual espero que ya saben levantar las 2 manos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a abrir un pequeño turno de debate o diálogo en los que estáis todos invitados a participar. Si tenéis alguna pregunta ya después de esta introducción de Juan, de esta pildorita, pues sois libres os invitamos a que la hagáis ahora. Y si no, lo que iremos haciendo es ir planteando distintas temáticas, y una vez más estaréis invitados a interrumpir, a preguntar, a repreguntar, a discrepar, a refutar o a lo que queráis, ¿no? Entonces, abrimos ahora turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna observación? Supongo que aún estáis fríos. Ah, sí, Xavi. Hola, bueno, moltes gràcies per la presentació. Jo crec que és molt didàctica de quina és la situació, però un poc traslladant el que havíem parlat entre nosaltres abans de la presentació, diguem, aquest diagnòstic que està molt ben expressat i és preocupant, jo crec que sí que se pot arribar a un determinat consens o unanimitat, perquè
és la força de les dades, no? D'una visió científica. Però, diguem, el que jo no tinc tan clar són dos aspectes. Un, aquesta transformació, el que has comentat, me pareixen bones intencions, coses més a nivell individual, més de moviments de baix cap a dalt, sense massa estructuració, tenint en compte que al final és un problema polític, és un problema de conflicte, que també l'has apuntat, no? És a dir, uns interessos contra uns altres. No veig la manera de que aquest moviment, si no n'hi ha un trencament polític, se pugui donar, en la meva opinió. No? I després, sobre el tema del decreixement, jo no l'acabé de veure en el sentit que el funcionament de l'economia fa, és la meva visió, les empreses treballen sobre beneficis, això és un valor residual. No se pot plantejar com els treballadors s'emporten una part, els empresaris una altra, no. Els empresaris, les empreses s'emporten la diferència entre el que ingressen i el que es costa fabricar els productes, que pareix banal, però sí que té un significat. Ahí n'hi ha un conflicte també. Aleshores, el plantejament de les setmanes de 4 dies està bé, tot el món estarà d'acord, però si no se resol el problema que jo entenc que és polític, de com està estructurat el sistema econòmic, portaria a una situació de tancament, al millor, de tancament d'empreses, perquè la lògica en la qual funcionen les empreses, l'únic que passaria és que reduirien els seus beneficis i n'hi ha una relació directa entre aquests beneficis i les inversions. No sé. El tema és, o en tot cas la idea que intenté transmetre és que cal canviar les regles del sistema i no simplement fer aportacions parcials al sistema. No sé, me dona aquesta impressió. No sé què penses. Sí, gràcies. Claro, ahora, lo fácil es contar lo que yo he contado, que son los datos científicos, y lo difícil y lo laberíntico es cómo tratamos que eso se plasme en un proyecto político y económico que funcione. Es decir, el problema que tenemos es que desde Fukuyama y el fin de la historia, el punto de cómo proponemos algo que seduzca a la población desde ideas, digamos, más marxistas o como lo queramos llamar, es difícil. Es decir, la gente no está dispuesta, o al menos aquí en Occidente, se ha complicado mucho el aspecto político. Entonces, esto no son recetas parciales para un problema global, esto son una serie de pistas de por dónde tendríamos que ir caminando en cualquiera de los caminos, porque al final tanto el capitalismo como el comunismo se han equivocado en algunos aspectos en común. Es decir, el productivismo no es exclusivo del sistema capitalista, el seguir produciendo, el seguir considerando que el desarrollo de las fuerzas productivas nos iba a llevar a una especie de utopía, es uno de los problemas que ha hecho que nuestra situación sea la que es. Entonces, quizá, aunque es verdad lo que comentas y el cambio tiene que ser sistémico, pues no nos podemos frenar si la propuesta no es todo lo ambiciosa que debería de ser. Eso no significa que no tengamos que ir ganando pequeñas batallas, porque precisamente los movimientos sociales a lo largo de la historia, el voto de la mujer, la jornada de 8 horas, los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, la coincidencia, digamos, de cómo se ha ganado esto, siempre es la misma. Es decir, al final son movimientos de base, desobediencia civil, un cambio cultural, es decir, hay que acompañar estas 3 vías que luego comentaremos de ataque, digamos, hacia un sistema que se resiste a mutar. Y todos los procesos, digamos, más amplios, bienvenidos sean, pero digamos que preparar una receta máxima, ¿no?, global, que permita cambiar esto tan rápido, pues ojalá la tuviéramos, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Hola. Sí. Una pregunta muy básica, por ignorante. ¿Por qué es tan caro extraer ahora la energía? ¿Por qué se ha encarecido tanto con respecto al pasado? ¿Por qué es tan caro, perdona, el qué? La extracción de energía en esos... Sí, hay un concepto que se llama tasa de retorno energético, que es muy fácil de entender si miramos lo del salario neto y bruto, ¿no? Es decir, tú
te cuesta una cantidad de energía extraer la energía y luego esta cantidad de energía que te da lo que extraes también va variando. De hecho, el petróleo de principios del siglo XX daba una tasa de retorno energético de 100 a 1. Es decir, tú por cada barril que usabas para extraer la energía te devolvía 100. Ahora estamos en alrededor de 18. Ha ¿Por caído. qué? Porque cada vez tienes que ir más abajo para extraer, cada vez te cuesta más depurar lo que encuentras, cada vez son petróleos de peor calidad. Es como si, haciendo una metáfora, fueras en un árbol, ¿no? Y tú cada vez, en vez de coger primero coges la fruta que tienes más accesible y luego ya te vas acercando y cada vez te cuesta más esfuerzo coger las que tienes. Y en todas las energías, aquel rango que pusiste, en todo tipo de energías, esta es la cuestión. Sí, o sea, en algunas es más grave que en otras, porque por ejemplo al gas aún le queda un cierto margen para llegar al pico de producción, pero al carbón prácticamente estamos en él o ya lo hemos pasado, y el petróleo de calidad lo pasamos en 2006. O sea, es que hace muchísimo tiempo que pasamos el pico de producción de petróleo de calidad, y por eso está habiendo cada vez más problemas, por eso cada vez cuesta más extraer el diésel, y esto es un proceso, y este sí que también ya es irreversible, es decir, hay gente que os hablará de la fusión nuclear o del hidrógeno, el milagro tecnológico X, y ese es precisamente uno de los mitos más peligrosos que hay que combatir, y es que la tecnología nos va a salvar, porque no lo va a hacer. De hecho, esa sensación de que la tecnología nos va a salvar es precisamente lo que nos está condenando. Sí, y algo bueno respecto que salió antes, ¿no? Un poco lo del aspecto político, y yo aportaría también el aspecto individual que comentas, de la conciencia, ¿no? Cómo realmente en el fondo de muchos de estos temas, para mi gusto, tiene que ver un poco con la moral individual, con un cuestionamiento moral, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y económico. Sí, hay otra contradicción, es decir, el cambio cultural es imprescindible para generar los otros, ¿no? Pero es verdad, que lo comentaremos creo con más detalle después, que el cambio individual no nos basta. Es decir, el cambio individual... Uniéndonos. Exacto, el cambio individual es cambiar la mentalidad del individualismo al cooperativismo y a la organización social, no hay otra. Las comunidades. Gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con unas preguntitas que tenemos preparadas también para inciden un poco en todo esto, ¿no? Y la primera que me gustaría proponer ahora es un poco ir al origen, ¿no? Yo creo que para solucionar el problema, es verdad, hay que vehicular una serie de herramientas políticas a lo mejor, pero yo considero fundamental diagnosticar bien el problema, ¿no? Y entonces aquí entramos en una dicotomía que antes en el café nos la estábamos planteando nosotros, y es, se considera que estamos en una era geológica que es el antropoceno. ¿Por qué? Porque se considera que el hombre es capaz de modificar sustancialmente el planeta en el que vive, ¿no? Hubo un momento que eso no era así y hubo un momento a partir del cual eso empezó a ser así. Entonces se hablaba de la era, o se habla de que estamos en la era del antropoceno. Pero claro, es que ahora posiblemente hayamos cambiado a esa era. Y nosotros, y le voy a preguntar a Juan, ¿qué piensa sobre el término capitaloceno? Capitaloceno viene a decir que el origen del problema no es tanto la actividad del ser humano, sino del sistema a través del que nos regimos, ¿no? Y cualquiera puede pensar que el capitalismo ha existido de toda la vida, ¿no? Pero el capitalismo solo tiene 500 años de historia, ¿no? Entonces, ¿en qué medida estás de acuerdo con esa transformación de ¿es el ser humano el que está incidiendo sobre el planeta o es el sistema que nos rige y que lo hemos elegido de una manera más o menos directa, ¿no? Pues ni sí ni no, ni todo lo contrario, diría aquel. O sea, es un poco, yo creo, de las dos cosas. Es decir, obviamente el capitalismo ha hecho... ha exacerbado un proceso natural de la vida, digamos, inconsciente, de salirse de los márgenes. Es decir, es lo que hablabas tú un poco antes. El capitalismo tiene 500 años, civilizaciones que han colapsado, nos podemos retrotraer miles de años atrás y encontraríamos 26 casos de civilizaciones que, oye, pues los mayas, los indios pueblo, los vikingos, los de la isla de Pascua, los romanos... pues no le podríamos llamar civilizaciones capitalistas. Entonces, es un proceso, yo creo que de una disfunción, digamos, del propio ser humano que no ha sido capaz de autolimitarse, que no hemos, digamos, evolucionado todo lo necesario, y esto está bien asumirlo, y luego, a su vez, se ha montado un sistema económico basado en ese fallo, digamos, antropológico, que ha acelerado todo esto y lo ha convertido en una auténtica locura organizada. Porque el capitalismo literalmente es eso, es decir, el capitalismo no tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Y entonces es una mezcla, yo creo, de las dos. No sé si podemos
Sí, claro. Però no dona la sensació de que ara s'està generalitzant a que tota la humanitat és responsable d'haver caminat cap al capitalisme, la qual cosa no és veritat, no? Totalmente de acuerdo. Aleshores, no tota la humanitat té la culpa. N'hi ha determinats interessos que van començar per aquesta via. Absolutament. I s'ha fet el possible, o molta gent ha fet el possible, per a canviar la via. I lamentablement no s'ha aconseguit. I ara dona la sensació de que tornem a pensar que hem de fer o hem d'anar a les postures individuals, que potser no és suficient. I jo què sé, i el que estem veient d'aquestes noves corrents moralistes o com vulgueu, no van en el sentit de dir acabem en això, sinó tot el contrari. Pareix que anem cap a darrere, no sé com ho veus tu. Vull dir, responsabilitzar a la humanitat jo crec que no. Clar, jo veig que per això dia que és un poc una mescla, en el sentit de que tot el que tu dius és cert i no n'hi ha ningú dubte, és a dir, no tots els homes i dones són responsables d'igual manera. Per això el concepte d'antropoceno es té que qüestionar. Però al mateix temps, el terme de capitaloceno, com si l'únic responsable fos el sistema econòmic, tampoc és just, perquè han hagut casos de civilitzacions que han tingut el mateix problema que tenim ara i no tenien capitalisme. Aleshores, per això dic jo que és una mescla dels dos termes la que es tindria que assumir. És a dir, perquè ens agrada pensar en termes molt maniqueos de blanc o negre, capitalisme o comunisme, no sé què, i enmig de totes aquestes posicions n'hi ha grisos. I n'hi ha, sobretot, jo crec, la paraula que comentàvem abans de pluriverso, a mi em pareix que és una de les paraules que podria ajudar molt bé a entendre el que es tindria que fer en el segle XXI. I és assumir que no n'hi ha una recepta vàlida per a tots els problemes i que n'hi ha diferents contextos en els que, per exemple, en Xina la mentalitat és molt obedient, de confucianisme, i es pot aplicar una sèrie de propostes i de camins polítics que són molt diferents als que podries aplicar en Occident. I es té que assumir. És a dir, es té que assumir que juguem en aquestes cartes y que no n'hi ha un libro con la receta mágica para todo el mundo. Es decir, que tendrían que buscar ahí un poco de cintura. Pues justamente buscar ese punto medio. Yo te quería plantear qué consideras tú que pueden ser modelos alternativos al capitalismo, ¿no? Aquí he rescatado una frase de Luis Arce, presidente de Bolivia, que dice que la solución a la crisis climática no se logrará con un capitalismo más verde. La solución es un cambio de civilización para avanzar a un modelo alternativo al capitalismo. Y vosotros en el libro decís, ha llegado la hora de salir de simples dicotomías, ¿no? Ya, apartémonos de la dicotomía capitalismo-comunismo, porque hay muchos grises en medio y se pueden crear modelos alternativos y intermedios, ¿no? ¿Cuál sería para ti ese modelo ideal de relación? Pues como digo, creo que no hay un modelo único, pero por ejemplo, en América Latina a la propuesta del decrecimiento le llaman buen vivir, porque no tienen que decrecer allí. Y en África ni os cuento, obviamente. Le llaman, de hecho, Ubuntu, le llaman a la misma propuesta, que simplemente, pues yo soy porque nosotros somos, es como un poco la receta de la comunidad, del bien común. Hay muchísimas propuestas económicas, la economía del bien común, la economía del donut, que hemos comentado un poco antes, que van en la buena línea, pero yo creo que es como... Depende de cada contexto. Es decir, lo que está claro es que habría que cambiar el modelo de propiedad, el modelo de producción, el modelo de consumo en las tres. O sea, en cualquier... Claro, si es que al final el debate es el de siempre. Pero al mismo tiempo hay que asumir que quizá esto que se hablaba en el siglo XX de reforma o revolución, comunismo o capitalismo, pues también exige un poco de cintura mental y decir, oye, pues igual hay lugares en el planeta en los que no es necesaria tanto una revolución, aunque igual sí, es decir, dependerá de los contextos. Pasa que si nos la jugamos solo a la bala de la revolución, por decirlo así, más nos vale correr, porque tenemos poco tiempo. Entonces, como mínimo, hay que ir haciendo propuestas que, aunque sean reformas, hay un concepto que a mí me gusta mucho de André Gorz, que es un teórico del decrecimiento, que habla de reformas no reformistas. Es decir, que son reformas, y lo son, pero tienen la potencialidad de abrir caminos nuevos. Y voy a poner un ejemplo concreto. Ahora mismo se está celebrando, hace 7 días creo que acabó, la primera Asamblea Ciudadana por el Clima del Estado. Es decir, esto no es una panacea ni es una receta maravillosa de nada, pero a que la mayoría ni os habíais enterado de que esto estaba teniendo lugar. Pues la explicación es muy simple, es decir, el Estado ahora mismo se comprometió a raíz de los chalecos amarillos, empezó Francia, a hacer una especie de democracia participativa
en la cual la ciudadanía organizada de repente eligen a 150 personas por sorteo en Francia, 100 en España, para proponer cosas, digamos, propuestas para hacer frente a estos problemones que tenemos. Bueno, pues las propuestas de Francia, como las de España, han sido 50.000 veces más radicales que las que haya podido proponer ningún partido político. Y son simplemente personas como nosotros, que de repente nos ponen en una habitación, nos ponen a deliberar, y a las 6 sesiones, 100 personas en España han hablado de decrecimiento, como una de las cosas que habría que hacer. 100 personas en 6 sesiones. ¿Cuántos años llevamos esperando que un partido político se atreva a hacer esto? Es decir, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile, y hay una anécdota que yo cuento mucho en las charlas, ¿no? Y hay una frase de Mark Twain que a mí me gusta mucho, que es que la historia no se repite, pero rima. Es decir, hay momentos en los que la historia parece como que te esté volviendo a repetir la misma lección, ¿no? La tragedia y la farsa también. Y hace 50 años, con el socialismo de Allende, perdimos una batalla en Chile que fue el inicio del neoliberalismo. Bueno, pues ahora estamos en otra batalla. Ya no tenemos tiempo para hacer lo que podríamos haber hecho en los 70, pero la batalla que está habiendo ahora en Chile es un proceso constituyente en el cual se ha optado por, digamos, superar la figura del partido político y se han presentado, creo que la mitad de los candidatos de la constituyente chilena son independientes, no pertenecen a ningún partido político. Es decir, esto también te permite acelerar la transición porque los partidos políticos, como hemos comentado antes y como es muy obvio para cualquiera, tienen dinámicas que les hacen lentos para proponer, para arriesgarse, porque dependen de los votos y porque tienen a veces lazos con los lobbies. Entonces, esta partida de la constituyente chilena marca un inicio de algo que podríamos hacer y es asumir que la democracia desde abajo es la única manera que vamos a tener de enfrentarnos a esto sin caer en autoritarismos que pueden ser muy peligrosos. Porque igual el primer autoritarismo que pongamos es bueno, pero ya el segundo habrá que ver, ¿no? Yo a veces digo una cosa y es que el decrecimiento o se convierte en algo vox populi, que lo hablamos todos y todas y lo organizamos, o se convertirá en vox a secas. Es decir, esa es la disyuntiva. Bueno, pues la verdad es que es interesante, sí, pero a mí lo que me llama la atención es que muchas de esas cosas que se están haciendo hoy en día, tipo las asambleas ciudadanas o lo que pasa en Chile, pues que no llegan, ¿no? No llegan. Incluso el coautor de este libro, Antonio Turiel, que es una persona ya relativamente conocida, ¿no? Pues le pasan cosas como esta que os voy a enseñar ahora. Os voy a enseñar, vamos a poner. Le pasan cosas como estas, a alguien tan reconocido como Antonio Turiel, ¿no? No se oye. ¿No se oye? A ver, vamos a volver a ponerlo. Sí, está quitado, ¿eh? El volumen de aquí. Ah, vale, el volumen lo tengo quitado, vale, perdón. Sí, es de aquí, sí. Vale. Pues le pasan cosas como esta. El 22 le piden que es eficaz, pero no se va a escoger porque sea mejor. Es que la fuerza ahorca, es que va a pasar inevitablemente tanto si nos gusta como si no. Lo que favoreció la globalización fue la energía abundante y barata. Y llegamos a una situación de energía cada vez más escasa y cada vez más cara. A día de hoy todavía compensa traer, naranjas de Sudáfrica aquí en verano. De aquí poco será imposible, porque será muy caro. Hace un año entrevistamos al científico del CSIC, Antonio Turiel. Poco antes había ido al Senado con un aviso serio. Corríamos el riesgo de que el petróleo empezara a escasear y subiera de precio. No podemos perder tiempo, no hay tiempo. Si el año que viene el precio del petróleo se dispara, ¿qué vamos a hacer? Si empieza a haber escasez de metales... Hoy volvemos a quedar con él. Lleva más de una década avisando. El cambio climático nos acecha y se agotan los recursos fundamentales para nuestro modelo de vida. Llevo 12 años haciendo divulgación sobre el problema de la escasez de recursos y demás. Pero casi siempre su discurso pasa desapercibido. Le ocurre lo mismo que al personaje de Leonardo DiCaprio en esta película, en la que intenta convencer a sus interlocutores con argumentos científicos de que un meteorito acabará con la humanidad. Si ese cometa impacta en la Tierra, tendrá la potencia del mismo
millones de bombas de Hiroshima. Así que no es de extrañar que Antonio, como Leonardo, compartan cierto calentón. El problema es tan serio, es tan grave, que yo creo que ya está bien de ir diciendo chorradas como se dicen continuamente. Podríamos hacer que impactara en una casa en concreto que está en la costa de Nueva Jersey, es la casa de mi exmujer. Estoy harto de oír argumentos de cuñado. ¿Quieres dejar de una vez de ser tan simpático? Yo no tengo ningún problema en aceptar que estoy equivocado. No tengo ningún problema. Pero lo que sí que no voy a aceptar es que no se den argumentos. Lo que hay que hacer es hablar con la razón, como adultos. Por Dios, yo quiero una discusión de personas adultas. A veces tenemos que ser capaces de poder decirnos cosas unos a otros y oír las cosas. Es que estoy hasta los cojones. Si no nos ponemos de acuerdo en lo básico, en que un cometa que viene disparado directo hacia la Tierra es algo jodidamente negativo, entonces, ¿qué coño nos ha pasado? Perdonad. Bueno, entonces esto era una especie de chiste, ¿no? Porque es verdad que creo que el mensaje que dais es muy potente, ¿no? Pero que algunas veces esos mensajes, como en la película, pues no se toman en serio, ¿no? O no llegan, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que estos mensajes no llegan hasta el punto de a un señor tan moderado como Antonio soltar ese abrupto, que luego me contaste tú que además fue una triquiñuela para que lo metieran ahí y tal? Sí, esta declaración de Antonio fue off the record y el periodista faltó al código, que es que si te hacen una declaración que no está pactada que se publique, tú no la tienes que publicar. Bueno, pues os podéis imaginar. Pero bueno, yo creo que le vino muy bien, porque en el fondo hay que hablar un lenguaje que la gente entienda y a veces estábamos todos y todas saturados de datos y de estudios y no sé qué, y viene bien que alguien con el prestigio de Antonio pues suelte una hasta los cojones, queda maravilloso. La cosa es que la clave de todo esto es ¿por qué no se está hablando de esto, no? Yo trabajo mucho en los medios de comunicación y os puedo contar algo que no hace falta que os lo diga yo. Es una mafia de un nivel astronómico. Es decir, los medios de comunicación responden a los intereses de las compañías que los financian, pese a que la mayoría de los medios de comunicación son deficitarios. Solo sirven para manipular el pensamiento. Bueno, nada más y nada menos, ¿no? Por eso los fondos de inversión, las grandes empresas financian según qué medios de comunicación que lo único que hacen es esconder la verdad. De hecho, llega hasta el punto de que hace poco la patronal de empresarios catalanes, en una tribuna que le paga no sé quién al periódico de Cataluña, en un extracto ponía hay que tener mucho cuidado con aquellos que hacen apología del decrecimiento. Es decir, somos ya prototerroristas los decrecentistas. De aquí poco pues habrá algún delito de enaltecimiento del decrecimiento o váyase usted a saber. Y es verdad porque atentamos contra los intereses empresariales más que ninguna otra situación ahora mismo que podamos imaginar. Es decir, estamos diciéndoles, oye, frenen su codicia, porque nos estamos jugando literalmente el futuro de la vida sobre la faz de la Tierra. Bueno, también nos hemos propuesto... hay una pregunta, perfecto. Estaba esperando tu aportación. Ya. Gràcies. Sí? Sí. Val, no, ho dic perquè ara havia entrat una altra vegada en el tema de la qüestió científica, no? I jo tenia aquí una qüestió que voldria conèixer quina és la teva opinió al respecte. No? És veritat que hi ha un missatge potent per part de la comunitat científica sobre tots els problemes que suposadament ens venen. D'acord? Hi ha publicacions en Science, en Nature, tenim l'informe que has anomenat, més o menys apocalíptic. Bé, ningú posa en dubte. Però al mateix temps, jo crec que també hi ha un missatge sistemàtic per part de la mateixa comunitat científica que tot és reversible. És a dir, la gent normal, diguem entre cometes, no llig Science ni llig l'informe pertinent, però sí que llig els mitjans de comunicació. I quan dic els mitjans de comunicació no estic referint-me exclusivament a determinades columnes d'opinió, determinats periodistes, etc. Fique simplement dos exemples. Fa 2 setmanes hi havia en un dels dominicals d'un periòdic a nivell nacional una entrevista a un catedràtic de física teòrica de la Universitat de Barcelona, que havia estat en el MIT, en el CERN, que ara està dirigint un laboratori de
computació quàntica en Singapur i deia bàsicament que la computació quàntica a curt termini ens va resoldre el problema del canvi climàtic. Si això fa 2 setmanes, fa una setmana hi havia una altra entrevista a una científica que treballava en el CERN que apuntava que el tema de la fusió nuclear era algo que relativament estava a les portes de l'èxit. És a dir, hi ha una sistemàtica traslació d'un missatge d'esperança que suposadament va resoldre els problemes. I aquest missatge d'esperança ve no necessàriament de la comunitat política, ve també de manera majoritària per part de la comunitat científica. Quan estem parlant, per exemple, de tot el problema que suposa l'agricultura industrial, al final tot això no és més que la conseqüència del progrés científic. I quan tu vas a qualsevol departament d'enginyeria, agrònoma de qualsevol universitat, el projecte és el que és. Per tant, jo no sé tu com veus aquesta qüestió de dir sí, tenim una sèrie d'informes científics, d'estudis científics que ens diuen, sí, però és que al mateix temps sistemàticament el que tenim és una quantitat ingent de també raonaments científics de dir, no us preocupeu perquè realment això ho anem a solucionar en qüestions d'uns anys. Sí, es un tema crucial este. A ver, hay un chiste que se suele contar en el mundo de la energía, que es que a la fusión nuclear le faltan 50 años desde hace 50 años. Y ese es el problema que tenemos. Es que, además de que los supuestos avances técnicos necesitan una cantidad de tiempo brutal para escalarlos, vamos a suponer que se inventase la fusión nuclear maravillosa en China, que están ahí con el tokamak intentando hacerlo, tardaríamos una cantidad de años nada despreciable en, digamos, producir esta nueva forma de energía de tal manera que pudiera escalarse, digamos, para que no fueran solo prototipos. Es decir, ahora mismo ni siquiera son prototipos, ahora mismo no funciona. Pero es que en el hipotético caso de que funcionara, tardaríamos eso, entre 10, 20, 30, 40 años en hacerla, digamos, escalable universalizable, ¿no? Luego, aparte, todos estos, digamos, milagros tecnológicos se sostienen por una cosa muy evidente, y es que jugar a favor de la mentalidad tecnooptimista del sistema te da muchas oportunidades laborales. Es decir, yo conozco muchísimos casos de gente del nivel de revisores del IPCC cuya cátedra o cuya tesis se la ha pagado Endesa o Iberdrola, con lo cual jugar contra la mentalidad dominante te quita de esos lugares de privilegio. Es decir, un decrecentista convencido que ha ido rompiendo a martillazos la ventana de Overton, como es Antonio Turiel, pues probablemente yo lo conozco lo suficiente como para decir que es una de las personas más geniales que yo he conocido en mi vida. Si él se hubiera plegado a según qué intereses, ahora mismo Antonio Turiel sería una referencia muchísimo más conocida de lo que ya es, que trabaja para la Agencia Espacial Europea, que trabaja para el CSIC, que tiene un laboratorio que depende de él. Pero bueno, pues si hubiera sido mucho más, digamos, conveniente a la mentalidad dominante, probablemente Antonio tendría aún más prestigio del que tiene, porque jugar a la contra del sistema te juega a tu propia contra, ¿no? Y luego, además, hay otro dato que, por comentar, digamos, hasta qué punto la cosa está mal, el tema tecnológico, hasta los modelos del IPCC, este informe climático que es, digamos, la vanguardia absoluta, se basan en que de repente vamos a encontrar la solución en forma de una tecnología que a día de hoy no existe, que es la tecnología de captura y secuestro de carbono. Todos los modelos climáticos que dicen que vamos a poder mantenernos milagrosamente con emisiones netas cero, que es un concepto que vais a oír hablar muchísimo de él en los próximos años, juegan con que de repente vamos a encontrar una tecnología que a día de hoy no existe. Es que ni siquiera los modelos climáticos de vanguardia se escapan del tecnoflipadismo, tecnooptimismo en el que vive, digamos, asentado nuestro sistema. Y lo hacen porque si no viviesen con pensamiento mágico, tendrían que asumir los límites de la Tierra. Hay una cosa que siempre comento, y acabo con esto ya, que te veo ahí con ganas ya, que es que los terraplanistas son peligrosos, pero al menos los terraplanistas sabían que la Tierra se acababa. Es decir, los que de verdad son peligrosos son los terrainfinitistas, que son los que creen que el crecimiento perpetuo va a seguir in eternum, aquí como si la Tierra fuera, pues eso, infinita. Es decir, esta es la mentalidad que hay que literalmente derruir a martillazos, si se puede, ¿no? La tecnooptimista.
Pero os aseguro que Juan y yo nos habíamos propuesto una cosa, y es que al acabar esta charla no hubiera un suicidio colectivo. ¿Vale? Por lo tanto... Entonces vamos a cambiar un poco el tono y vamos a estos apenas 15-20 minutos que nos quedan, vamos a dedicarlos un poco a propuestas en positivo, ¿no? Porque, bueno, ya hemos estado una hora hablando de lo malos que somos todos, ¿no? Y lo malo que es el sistema y el capital, que parece la estrella de la muerte. Total. Pero bueno, vamos a empezar, voy a rescatar por aquí esta dice, hacia una sociedad verdaderamente sostenible, ¿no? Yo creo que esta diapositiva resume un poco la tesis positiva que decís en el libro. De hecho, en el libro dice textualmente, no se quiere asumir que el decrecimiento y cooperar para alcanzarlo de una manera justa es el único camino para alcanzar una sociedad realmente sostenible, ¿no? Entonces planteáis en el libro, yo me he permitido extraer esos 4 elementos, ¿no? Concienciación, redistribución de la riqueza, cooperación y fórmulas decrecentistas. Me gustaría un poco que, labrando esa narrativa ya más positiva, ya para finalizar la charla, pues que nos explicaras un poco esto, ¿no? Sí, yo creo que en ese eslogan que está ahí en blanco y negro se reduce, digamos, se explica muy bien la fórmula decrecentista. Y se puede vivir muy bien. De hecho, las previsiones yo considero más fiables nos hablan de que con la energía renovable podríamos tener entre un 30 y un 50% de la energía que disfruta hoy el mundo. Y eso es muchísima energía. O sea, aunque la caída es gorda, si se gestionase bien, si se planificase bien y si se montase un sistema que trabajase menos, que trabajásemos todos, que produjese lo necesario y que se redistribuyese todo, joder, yo creo que la vida podría ser maravillosa. Y de hecho tendríamos la vida garantizada, en el sentido de que se puede buscar un híbrido entre propuestas de renta básica y trabajo garantizado que permiten acometer la transición que hay que hacer, poner a mucha gente a trabajar en la transición energética, poner a mucha gente a trabajar en la gestión de ecosistemas y la regeneración de ecosistemas y la reforestación, que la vamos a necesitar. Y hay, digamos, además, beneficios añadidos a esto. Y es que hay una cosa que suele comentar, por ejemplo, Luis González Reyes, que es uno de los referentes, digamos, del decrecimiento, o Hugo Bardi también lo ha comentado, un profesor de química de la Universidad de Bolonia, y es que estamos en un periodo de triaje civilizatorio. Es decir, el peso de lo que hemos construido nos va a aplastar. Entonces, la única solución es simplificar. Es decir, cuando tú llegas a un nivel de complejidad que ya es inasumible por la propia, digamos, entropía, por la propia energía que tú vas a tener disponible, solo tienes 2 opciones, ¿no? Antonio esto lo ejemplifica contándolo con lo de la escalera. Es como si tú vas subiendo por una escalera y arriba tienes un techo y tú ves el techo. ¿Qué haces? Tienes 2 opciones. O sigues subiendo la escalera, te partes la cabeza contra el techo y te caes y te haces daño, o, hostia, hay un techo, pues empiezo a bajar. Entonces, lo que habría que hacer es soltar lastre, simplificar algunos sistemas productivos, reducir al máximo otros sectores, como por ejemplo el militar, se me ocurre, o el de la aviación, quizá también podríamos considerar que ya se ha acabado, el chollo de viajar barato, y hay otros sectores que se tienen que sostener a toda costa. El alimentario, el de la sanidad, el de la educación, digamos que lo esencial se tiene que sostener y lo no esencial se tiene que abandonar, porque nos encontramos en una situación en la que todo no se va a poder sostener. Ese es un poco el dilema en el que ya a partir de ahí, si comprendes ese dilema, todas las propuestas que salen tienen sentido. Y en esa línea quería proponerte una serie de medidas que los decrecentistas, ¿no?, solemos tener por bandera, ¿no? Son unas medidas que son simples y que incluso podrían plantearse factible incluso en el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Son plantear el fin de la obsolescencia programada, revisar el papel de la publicidad. Como hemos dicho, la publicidad o los medios de comunicación son rehenes de la publicidad y por lo tanto son rehenes del mensaje. Cambiar de un paradigma de poseer a un paradigma de compartir. Dejemos de tener cosas y compartámosla, ¿no? Leíamos un libro antes y decíamos, es que ¿por qué tenemos que tener todos una caja de herramientas, ¿no? ¿Por qué no podemos tener una caja de herramientas por comunidad de vecinos? Y cuando uno tiene que colgar un cuadro, pues coge las herramientas, ¿no? El desperdicio de alimentos también, esto favorecería mucho el decrecimiento y esto a lo mejor es lo más controvertido, reducir la actividad de las industrias más ecológicamente destructivas, porque esto puede impactar mucho en los salarios, pero viene a la última que tú me decías antes que para ti es la mejor, ¿no? La reducción de la jornada laboral. Sí, yo creo que están ordenadas casi de menos importante a más importante, ¿no? Es decir, yo creo que la reducción de la jornada laboral es crucial porque ataca, digamos, o permite afrontar 4 o 5 problemas diferentes de golpe, ¿no? Porque hay que producir menos, porque hay que consumir menos, entonces si hay que producir y consumir menos, pues quizás sea una buena manera de empezar a reequilibrar.
Pero al final volvemos a lo de antes y hay un ejemplo que no quiero que no nos dejemos de comentar, que es el de British Petroleum, la petrolera, la petrolera BP, digamos que instigó, casi patentó el concepto de huella de carbono personal, para que precisamente nos estemos peleando entre quién contamina más, quién contamina menos, que si la lucha individual, que si yo como más carne y tú vas en avión, y al final la solución es colectiva. Es decir, esto solo se podría conseguir con un cambio organizado de sistema. Y ahí sí que necesitamos recetas cooperativas, recetas de organización social, que se le puede llamar como se le quiera llamar, pero que tienen que ser radicales, que tienen que ser rupturistas con lo que hay. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es esa receta? Pues ya habrá que ver, ¿no? Habrá que intentar consensuar entre todos y todas cuál es ese camino. Pero desde luego la ruptura con el orden establecido es imprescindible para no colapsar como civilización o encaminarnos hacia lo que se ha llamado ecofascismo o tecnofeudalismo, y es que lo dirijan esto las 4 grandes empresas. Y al final el capitalismo es como un juego, yo siempre me gusta contar lo del juego de las sillas y la música, que de repente es para la música y quitan una silla. Bueno, pues ahora hay países como Líbano, Libia, por supuesto, Siria, que han colapsado ya. Literalmente Sri Lanka ahora mismo está colapsando mientras hablamos. Bueno, esto pues hay que asumir que a España le va a tocar, más pronto o más tarde, en el juego de las sillas, esa posición no tan positiva. Y si queremos espabilar, más nos vale empezar a organizarnos para conseguir todo esto y más. Es decir, que si nos organizamos, yo creo que es posible, por ejemplo, en Chile, por poner el ejemplo un poco positivo de Chile otra vez, a pasear. En Chile ahora mismo la ministra de Medio Ambiente es una autora del IPCC y la ministra de Defensa es la nieta de Allende. Es decir, han puesto a la nieta de Allende como ministra de Defensa en plan, ¿no queríais Allende? Pues toma 2 tazas. Pues esto es lo que tendríamos que conseguir y es organizarnos como sociedad con lo que sea, con el proyecto político X. Yo no voy ahora a posicionarme, aunque os podéis imaginar a quién votaría yo. Y creo que ni siquiera digamos, el sistema electoral tal cual está montado es suficiente. O sea, nos vamos a tener que organizar sobre todo desde la presión social, desde la calle, porque lo de Chile no ocurrió por arte de magia. Lo de Chile ocurrió porque hubo 2 años de gente en las calles presionando, que hubo miles de heridos y 35 muertos. Y oye, pues a veces igual hay que asumir que el conflicto no tiene por qué ser, o sea, no podemos escaparnos de un cierto conflicto y sobre todo para quitar un orden establecido que no funciona, igual hay que generar un poco de caos. Y yo creo que un poco es lo que tú decías antes, ¿no? Estas propuestas que hemos sacado de un libro que para los decrecentistas es un referente, que es Jason Hickel, creo que son propuestas que a todos nos gustan, ¿no? Es que parece que hablas del decrecimiento, es que tenemos que ponernos un látigo y a las cuevas. Y pegarnos latigazos, ¿no? Pero realmente son cosas que resultan atractivas, ¿no? Y cómo hacer atractivo el decrecimiento, ¿no? Bueno, y en base a lo que estabas diciendo, bueno, sentiros libres de intervenir, si queréis, que aquí estamos de charla. No, jo simplement dic... Bueno, és igual. Quan el 15M jo me vaig il·lusionar. Bueno, i jo relaciono tot això, no?, en el 15M, i és això, el meu estat actual, i després de la xarra encara un poc més, és el pessimisme. No? És complicat assumir que, diguem, som de moment una minoria tan gran que pues, costa un poquet d'il·lusionar-se, perquè és el que se necessita primer, és il·lusionar-se per a poder traure això endavant. I ara mires el panorama polític que tenim en Espanya i en Europa i el que està venint i pues apretar a córrer, no? És un poc complicat, és això. Però bueno, la meva desil·lusió esperem que canvi algun dia. Pues muchas gracias y bueno, mira, ahora voy a ser yo el positivo, a ver. Yo tuve mucho que ver en el 15M, por ejemplo, mira, aquí llevo la mascarilla del 10º aniversario, porque de hecho el que convocó el evento en Valencia de la acampada fui yo. El que primero que firmó ese evento para tal, el primero que le habrían multado, fui yo. Y yo lo he vivido desde el principio al fin, es decir, el primer día 12 locos durmiendo en una plaza, el quinto día 10.000 personas en una asamblea. Es decir, los cambios, igual que todo se está acelerando para mal, también los cambios, la oportunidad de cambiar, se acelera. Es decir, aparecen ventanas de oportunidad. Hay una anécdota histórica que a mí me gusta siempre sacar a pasear para dar un poco de positividad a estas charlas. Y es que la Revolución Francesa, un año antes,
había una revuelta que se conoce como la revuelta de los privilegiados, que fueron los ricos que en ese momento dijeron yo no quiero pagar impuestos, y al año siguiente tenías la Revolución Francesa comenzando. Es decir, de hecho, una parte de los motivos por los cuales la Revolución Francesa comenzó fue esta protesta de los ricos. Entonces, el péndulo de la historia a veces hace esto, es decir, tú tienes una situación en la que de repente ahora, vamos a suponer, yo no quiero que esto pase, pero política ficción, Vox gobierna, ¿no?, con el PP. Bueno, igual eso es una hostia que nos hace espabilar también. Es decir, yo no quiero que esto llegue, lo de a la fuerza ahorcan a mí no me gusta. Pero desde luego, si con la que ya tenemos montada no estamos en la calle literalmente haciéndolas gordas, pues igual necesitamos espabilar en ese sentido. Es decir, puede ocurrir que haya una oportunidad a partir de una crisis como la que viene, energética, alimentaria, gorda, porque la crisis alimentaria este invierno, guardad tweet, va a ser gorda en muchísimos países, sobre todo del norte de África. Bueno, pues igual viene otra ola de primaveras, que si hay y acabo con esto, el 15 de mayo de 2021, el 10º aniversario del 15M, es la fecha en la que Chile ganó la Constituyente, las elecciones de la Constituyente. Y es como que nos habían, digamos, ¿no?, en un ciclo de 10 años vimos lo que funciona y lo que no funciona. Lo que funciona es una receta rupturista basada en la presión social desde la calle, y lo que no funciona es fiarlo a una propuesta política socialdemócrata que lo único que te va a llevar es a rascar un poquito de poder. Entonces, en esa dicotomía es en la que estamos. Si volvemos a apostar por una vía de partido que gane las elecciones o que consiga un gobierno de coalición, desde mi punto de vista nos hemos equivocado. Y si apostamos por construir un sujeto político desde la calle que pueda presionar a quien sea el que esté en el poder, pues quizá luego tenemos premios como los que tienen ahora en Chile. Que no hay más. Por ahí había una pregunta. Hola, a mí me queda un poco pensando con la importancia que le dais a la reducción de jornada, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros si esa reducción de jornada, estamos hablando de Europa Occidental, ¿qué significaría una reducción de jornada en Sri Lanka o en China o en el Congo? Y luego si al final los hábitos de consumo siguen siendo los mismos o pueden ser todavía peores, ¿de qué forma esa reducción de jornada va a ser significativa dentro de este magma, ¿no?, de consumismo? Sí, a ver, la propuesta de la reducción de la jornada laboral es una manera sutil de conseguir una redistribución de la riqueza, básicamente, ¿no? Es decir, por supuesto que nos estamos basando en Europa, pero que obviamente se podría aplicar en todo el mundo. La cuestión es que, aunque no hagamos la reducción de la jornada laboral, el precio de la vida va a subir. Y esto es así de claro, es decir, la inflación no la vamos a poder frenar, ni con impresoras de billetes, porque las impresoras de billetes de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo imprimen billetes, no imprimen petróleo, ni imprimen comida, ni imprimen níquel, ni neodimio, ni litio, ¿no? Entonces, el precio de la vida va a subir, entonces lo que se puede hacer ante esta situación, que es inevitable e irrenunciable, es redistribuir la riqueza. Si tú coges y bajas 4 horas a la jornada de 32, o sea, 8 horas a la jornada de 32, o quitas un día laboral, jornada de 4 días, de repente le estás dando a la gente lo que más necesita, que es tiempo, para precisamente tener esta información, poder encontrar, digamos, caminos para organizarse y además tener la oportunidad, pues, de tener, digamos, una vida más digna. Es que es una cuestión, digamos, casi de... siempre se comenta que Keynes dijo en 1930, creo que fue, que él pensaba que para finales, o sea, que para 2030 trabajaríamos 15 horas. Y estamos trabajando las mismas que cuando Keynes lo dijo. Es decir, alguien se ha beneficiado de todo esto, ¿no? Entonces la cuestión es, como mínimo, pues quitar un poquito de plusvalía y convertirlo en tiempo libre. Y yo también añadiría que ese tiempo libre también plantearlo no para el consumo, sino para el ocio creativo, ¿no? O para hacer comunidad. Porque en la medida en la que rescatamos ese tiempo y esa energía para poder hacer cosas más creativas, pues se supone que eso repercute también en toda la sociedad. Y luego, a tu pequeña apreciación de la reducción de jornada en Sri Lanka o aquí, claro, es que el decrecimiento no plantea un decrecimiento global a escala mundial. El decrecimiento plantea el decrecimiento solo en lo que se considera el norte global, ¿no? Que son todas aquellas economías que viven por encima de sus posibilidades. Imagínate que solo el 1% de la población
genera una huella de carbono 30 veces mayor que lo sostenible, solo el 1%. Si pasamos al 10%, ya baja un poco, ya son en torno a unas 15 veces, el 10% de la población, la más rica. Si bajamos al 50%, estamos en unas 4 o 5 veces, ¿no? Y si empezamos el 70, 80, 90, pues esa gente ya no está generando impacto negativo en el planeta, ¿no? Entonces, a tu pregunta, pues bueno, es que a lo mejor en Sri Lanka no hay que reducir la jornada laboral. A lo mejor solo tenemos que reducirla a aquellos países en los que esa jornada laboral genera unas conductas que están dañando el planeta, ¿no? Ya, sí. Para empezar, porque se producirá menos. Es que al final la historia es... Podría, obviamente, ¿no? Pero la situación, digamos, es como vamos a tener que producir y consumir menos, vamos a tener que usar menos energía y materiales, el reducir la jornada laboral atenta perfectamente, o sea, encaja perfectamente en ese marco, porque te permite eso. Si no bajas el salario y tú estás usando menos factor trabajo, obviamente la ecuación sale a ganar para el trabajador y sale a perder para el empresario, que es lo que tendríamos que estar haciendo desde hace muchísimo tiempo, que es lo que digo un poco, es decir, esto se tendría que haber hecho en 1960, es decir, la jornada de 4 días hace muchísimo tiempo que la tendríamos que tener por cuestiones de productividad y habríamos tenido menos presión sobre los ecosistemas, habríamos usado menos recursos y un poco lo que comentaba David es la clave, es decir, hay economías, hay, digamos, sectores económicos que no son intensivos en energía, que pueden seguir creciendo. El tema de los cuidados, de la cultura, es decir, todos estos sectores que no usan energía ni materiales pueden crecer lo que quieran. Y de hecho son vidas que merecería la pena vivirlas mucho más, yo creo. Es decir, quizá estamos cayendo en una rueda de consumo excesiva porque no le hemos encontrado un significado más profundo a lo que es vivir, ¿no? Y a tener la comunidad que nos han hurtado precisamente porque nos plantean soluciones siempre individualistas, ¿no? Es decir, es lo de, te presentan esta situación y dices, vale, ¿y qué hago yo? Pues milita, organízate, crea una comunidad, crea lo que sea, participa en un movimiento social y a partir de ahí a ver qué podemos hacer entre todos y todas, ¿no? Teníamos otra pregunta por ahí i estamos a punt d'acabar, Para el que tenga prisa, en nada, en 5 o 10 minutos acabamos. Bueno, jo precisament volia afegir el tema de los cuidados, no? De les cures, que me faltava un poc en aquesta llista, i també com a contrapunt al decreixement, el creixement en altres coses, perquè hem de soltar l'astre, però hi ha coses essencials que no s'estan cobrint, i el tema de les cures és, bueno, precari sobre les dones, si se cobreix, perquè a vegades ni se cobreix. I també volia fer-ho publicitat. Nosaltres estem intentant muntar una cooperativa d'habitatge en Castelló, si a algú li interessa, justament buscant un altre model. L'habitatge és un dels sectors que més contamina, també a nivell mundial, i una de les idees és tindre un espai que creï comunitat on compartir les cures i on compartir recursos, el que dius, no? Per què hem de tindre una caixa de ferramentes per casa? Tindrem una per tot l'edifici. Per què hem de tindre una rentadora en cada casa? Tindrem una o dos per tot l'edifici. I ho aprofite per si a algú li interessa. Si a algú li interessa, ara estem fent cafès cooperatius per informar del tema. Si ens seguiu en les xarxes, som La Llauradora i ahí estem. Fantástico final, yo creo, ¿no? O sea, de hecho hay una cosa que se nos ha pasado a comentar y es que hay como 3 vías. La vía de la batalla cultural, que es un poco la que hacemos Antonio y yo sobre todo. Luego está la vía de la construcción de alternativas políticas que merezcan la pena, que por ejemplo yo ahí apostaría por las asambleas ciudadanas, pero no es la única, por supuesto que hay otras posibilidades. Y luego está la vía de crear vida que merezca la pena ser vivida en los huecos del sistema, ¿no? En los intersticios que se dice, ¿no? Y ahí es donde yo creo que más énfasis tendríamos que estar poniendo, es en crear cooperativas habitacionales, grupos de consumo, cooperativas, centros sociales, en los que de repente nos podamos conocer, nos podamos poner en común y a partir de ahí a ver qué sale, ¿no? Es que si no tenemos ni siquiera los lugares para interrelacionarnos, en Valencia estamos haciendo una cosa, que es donde yo más ahora mismo estoy ahí metido, que es la asamblea de colectivos. Y es que de repente, una vez cada mes, cada 2 meses, nos juntamos o en un lugar cerrado si hace mal tiempo o en la plaza del ayuntamiento, pues colectivos ecologistas, colectivos
de los cuidados, de las luchas raciales, de la vivienda, de colectivos económicos como ATAC, y es juntarnos todos para proponer, para conocernos, para generar sinergias. Y el 15M no surgió de la nada. El 15M fue que antes del 15M estaban Juventud Sin Futuro, ATAC, La PA, Democracia Real Ya, No Les Votes. O sea, había un montón de colectivos haciendo sus cosas hasta que de repente ocurre la magia y pasa algo. Pero para que pase ese algo, para que funcione el puchero, hay que ponerle los ingredientes primero, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es eso, es seguir quedando, seguir juntándonos, seguir haciendo espacios como este o más atrevidos aún en asambleas en las plazas si hace falta, para que algún día vuelva a ocurrir esta magia, ¿no? Porque llegará el momento en el que la magia podrá ocurrir, es decir, habrá una ventana de oportunidad. El 15M fue principalmente, yo creo, la reforma de la Constitución express que hicieron el PSOE y el PP, que cambiaron el 135 y de repente la deuda era lo primero que había que pagar. Eso cabreó muchísimo a la gente y a veces la mejor energía para generar un proyecto es la rabia. Es decir, tenemos que generar un poco de rabia en la sociedad para activarla, creo yo. Bueno, pues yo creo que es un buen mensaje para ir cerrando esta sesión. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si realmente tiene ganas de ir a suicidarse ahora mismo. No, hombre, no me digas eso. No hemos llegado a tanto, ¿no? No hemos llegado a tanto. Bueno, pues agradeceros a todos vuestra visita y también vuestra participación. Agradecer a Juan, que está presente, y a Antonio, transmíteselo nuestro agradecimiento por haber hecho este libro. Es una pildorita que, por cierto, se os ha olvidado decir que lo vendes, ¿eh? Ah, sí, si lo queréis Ahora, comprar, bienvenido será. De crecimiento, pero en libros no. En libros hay que seguir creciendo. Así que muchas gracias por haber venido y antes de acabar voy a hacer publicidad de la próxima conferencia que tiene la cátedra. Va a ser el día 22, miércoles 22 del mes que viene, en la que vamos a reflexionar sobre el dinero y la responsabilidad que tiene el dinero y cómo el dinero puede convertirse en una herramienta de acción también, ¿no? Incluso social. Así que os invito a todos a vernos aquí y a discutir y a dialogar dentro de apenas un mes. Muchas gracias y muchas gracias a Juan.